Cuando el IMSS migró sus datos a sistemas digitales, no toda esa información histórica fue trasladada correctamente. Algunos registros se perdieron en el proceso, otros quedaron incompletos, y en muchos casos la información simplemente nunca fue digitalizada porque el proceso fue largo, costoso y en algunos periodos no fue prioritario para la institución. El resultado es que hay trabajadores que cotizaron de manera regular durante años y cuyos registros de esas cotizaciones hoy no aparecen en ningún sistema digital accesible. Este tema es especialmente relevante para quienes están bajo el régimen de la Ley del 73, porque en ese esquema cada semana cotizada tiene un impacto directo en el monto de la pensión. A mayor número de semanas reconocidas, mayor es el porcentaje que se aplica sobre el salario promedio para calcular la jubilación. Una diferencia de 100 o 200 semanas no reconocidas puede representar varios cientos de pesos menos en la pensión mensual durante el resto de la vida. Segunda pregunta. Si trabajaste antes de 1982 y esas semanas no aparecen en tu historial digital, ¿tienes algún documento de esa época que pueda servir como evidencia de que trabajaste en ese periodo? ¿Recibos de nómina, contratos, credenciales de empresa o algún otro papel? Cuéntanos en los comentarios qué tienes disponible, porque eso es exactamente lo que vamos a necesitar más adelante en este proceso. El primer paso concreto que debes dar es obtener tu constancia de semanas cotizadas actualizada. Puedes hacerlo directamente en el portal digital del IMSS en ims.gov.mx usando tu número de seguridad social. Una vez que tienes ese documento en mano, el ejercicio que necesitas hacer es comparar las fechas que aparecen en tu historial con los periodos en que recuerdas haber trabajado. Si trabajaste formalmente desde 1975 hasta 1980 y tu reporte digital comienza en 1982, esa brecha es tu punto de partida. Ahí tienes la evidencia de que hay información que el sistema no está reconociendo. Es importante que hagas este análisis de manera sistemática. Anota en un papel los empleos que recuerdas haber tenido, las empresas donde trabajaste, las fechas aproximadas de inicio y fin de cada trabajo, y si recuerdas haber estado dado de alta en el IMSS durante esos periodos. Esa línea de tiempo personal va a ser la guía con la que vas a comparar lo que el sistema tiene registrado. Donde haya brechas entre tu línea de tiempo y el historial del IMSS, ahí están las semanas que potencialmente puedes recuperar. Hay algo que miles de trabajadores mexicanos descubren cuando por fin se sientan a revisar su historial del IMSS, y la sensación que produce ese descubrimiento es una mezcla de confusión y rabia que es completamente justificada. Trabajaron durante años, cumplieron con cada quincena, nunca faltaron a sus responsabilidades laborales, y sin embargo, al sacar su reporte digital de semanas cotizadas, esos años simplemente no aparecen, como si nunca hubieran existido, como si el esfuerzo de toda una etapa de su vida laboral hubiera sido borrado de un archivo sin que nadie les avisara. Si eso te ha pasado, si trabajaste en los años 70 u 80 y esas semanas no están reflejadas en tu historial del IMSS, quiero que sepas algo importante desde este primer momento. No es un error tuyo. No es que hayas olvidado registrarte o que hayas hecho algo mal. Es un problema del sistema que tiene una explicación concreta y que tiene solución si sabes exactamente qué pasos dar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sabiduría Económica. Hoy vamos a revisar paso a paso cómo identificar esas semanas faltantes en tu historial, qué documentos necesitas para demostrar que esos periodos de trabajo existieron y cómo presentar formalmente la solicitud para que el IMSS las busque y las reconozca. Quédate hasta el final porque hay un documento específico que cambia completamente la respuesta que recibes en ventanilla y que muy poca gente conoce. Si este tipo de contenido te es útil, suscríbete al canal Sabiduría Económica y dale like a este video ahora mismo. Eso nos ayuda a que esta información llegue a más pensionados y trabajadores que están en la misma situación. Gracias. Primera pregunta para ti. ¿Ya revisaste tu reporte de semanas cotizadas en el portal del IMSS o todavía no has hecho esa consulta? ¿Sabes aproximadamente de qué años podrían estar faltando semanas en tu historial? Cuéntanos en los comentarios porque esa información nos ayuda a entender qué periodos son los más afectados dentro de nuestra comunidad. Vamos al contexto,
porque entender por qué ocurre este problema es fundamental para saber cómo resolverlo. El IMSS comenzó su proceso de digitalización de registros laborales alrededor de 1982. Lo que eso significa en términos prácticos es que todo lo que ocurrió antes de ese año, es decir, todos los periodos de trabajo de las décadas de los 60 y 70 y los primeros años de los 80, no quedó en un sistema digital. Quedó registrado en libros físicos, en fichas de papel y en algunos casos en microfilms que se almacenaron en archivos que no siempre han sido bien conservados ni fácilmente accesibles. Tercera pregunta. Cuando comparas los años que trabajaste con lo que aparece en tu reporte del IMSS, ¿hay una diferencia clara de periodos no registrados? ¿Puedes identificar aproximadamente cuántas semanas podrían estar faltando? Escríbelo en los comentarios porque esa estimación es importante para que entiendas el impacto que puede tener en tu pensión recuperar esas semanas. Ahora llegamos a la parte que más importa para que este proceso tenga éxito: la documentación que debes reunir antes de presentarte en la subdelegación. Y aquí quiero ser muy directo contigo, porque este punto es la diferencia entre llegar a ventanilla y obtener una respuesta útil, o llegar y que te digan que no pueden hacer nada porque no hay evidencia de nada. El documento más valioso que puedes tener es lo que en el lenguaje del IMSS se conoce informalmente como la hoja rosa, que es la ficha de identificación patronal o el aviso de alta ante el instituto que los empleadores entregaban en papel cuando registraban a sus trabajadores. Si conservas ese documento de alguno de tus empleos anteriores a 1982, tienes en tus manos la prueba más directa de que existió una relación laboral formal con cotizaciones al Seguro Social. Es el documento que más peso tiene porque fue emitido por la propia institución en su momento. Sin embargo, es poco frecuente que la gente conserve ese tipo de documentos después de tantos años. Por eso también existen alternativas que el IMSS puede considerar como evidencia de trabajo formal en periodos anteriores. Los recibos de nómina de la época son una opción, si los tienes guardados en alguna caja o carpeta vieja. Los contratos de trabajo firmados con empleadores de esos años también sirven. Las cartas de recomendación o constancias de trabajo que las empresas entregaban al momento de la separación laboral son otro elemento válido. Incluso las credenciales de identificación que algunas empresas emitían a sus trabajadores pueden servir como evidencia complementaria. Si no tienes ninguno de esos documentos, hay otras opciones menos directas pero igualmente útiles. Las constancias de semanas del Infonavit, si tuviste créditos de vivienda en esa época, los registros de aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda o cualquier documento oficial que mencione tu número de seguridad social vinculado a un periodo de trabajo específico, pueden ser herramientas complementarias para sustentar tu solicitud. Cuarta pregunta. De los documentos que mencionamos, ¿cuál tienes actualmente disponible que pueda servir como evidencia de trabajo formal en los años que no aparecen en tu historial? ¿O necesitas hacer una búsqueda más profunda en tus archivos personales antes de presentarte al IMSS? Cuéntanos en los comentarios qué tienes a la mano. Con esa documentación reunida, el siguiente paso es presentar formalmente la solicitud de búsqueda en archivo físico. En ventanilla debes pedir específicamente una aclaración de semanas cotizadas por omisión de periodos anteriores. Cuando te atiendan, las palabras que debes usar son estas: que vienes a solicitar una búsqueda en el archivo físico por omisión de periodos de cotización anteriores a 1982. Esa frase específica le indica al funcionario que sabes que el problema está en la transición entre los registros físicos y los digitales y que no estás pidiendo algo genérico, sino un proceso muy específico que el IMSS tiene la capacidad de realizar. La búsqueda en archivo físico es un procedimiento que existe dentro del instituto precisamente para estos casos. El IMSS conserva en sus almacenes documentación histórica de cotizaciones que no fue digitalizada y que puede ser consultada cuando un derechohabiente presenta una solicitud formal con evidencia de que trabajó durante periodos no reflejados en el sistema digital. No es un proceso rápido. Puede tomar semanas o incluso meses, dependiendo del volumen de solicitudes y de la complejidad del caso, pero es un procedimiento legítimo y disponible. Quinta pregunta. ¿Ya sabías que el IMSS conserva archivos físicos de cotizaciones anteriores a la digitalización y que existe un proceso formal para solicitar la búsqueda en esos archivos?
¿O pensabas que si no aparecía en el sistema digital, ya no había forma de recuperar esa información? Déjanos tu respuesta en los comentarios, porque es un dato que mucha gente desconoce. Cuando presentes tu solicitud, hay dos cosas que debes hacer sin excepción. La primera es pedir que tu solicitud quede registrada con un número de folio oficial. Sin ese folio, tu solicitud no existe formalmente en ningún expediente y no tienes manera de darle seguimiento ni de exigir una respuesta en un plazo determinado. El folio es tu comprobante de que el proceso quedó iniciado y es el documento que presentas si necesitas hacer seguimiento días o semanas después. La segunda cosa es pedir acuse de recibo de todos los documentos que presentes. Eso protege tu documentación y establece un registro de qué información entregaste en qué fecha. Si al presentar la solicitud el funcionario te dice que no puede atenderla, que no existe ese procedimiento o que sin documentos no pueden hacer nada, tienes a disposición el recurso de inconformidad bajo el artículo 294 de la Ley del Seguro Social. Ese mecanismo legal te permite impugnar formalmente una negativa de atención y obliga al instituto a responder por escrito con el fundamento de su negativa. Cuando mencionas ese recurso en ventanilla, la dinámica de la conversación cambia porque el funcionario entiende que estás ejerciendo un derecho legal específico y no haciendo una petición informal. Si la respuesta del instituto sigue siendo negativa después de presentar el recurso de inconformidad, el siguiente paso es acudir a la Profedet, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, que ofrece asesoría legal gratuita para trabajadores y pensionados y tiene los canales institucionales para presionar al IMSS cuando hay negativas que no tienen sustento legal. Sexta pregunta. Si después de leer todo esto todavía tienes dudas sobre algún paso específico del proceso, ¿cuál es el punto que no te quedó completamente claro? ¿Es la documentación que necesitas reunir, las palabras exactas que debes usar en ventanilla, o qué hacer si te niegan la solicitud? Escríbelo en los comentarios y lo resolvemos. Quiero cerrar con algo que es importante recordar a lo largo de todo este proceso. Cada semana cotizada que logras que el IMSS reconozca tiene un impacto real en el cálculo de tu pensión. No estamos hablando de un trámite burocrático sin consecuencias económicas. Estamos hablando de la diferencia entre recibir el monto que corresponde a tu historial laboral completo o recibir un monto reducido porque hay periodos de trabajo que el sistema no está considerando. Ese trabajo que hiciste en aquellos años fue real. Las cotizaciones se descontaron de tu salario y tienes todo el derecho de exigir que sean reconocidas. Antes de cerrar, la pregunta final que me gustaría que respondieras en los comentarios. ¿De qué año son las semanas que te faltan en tu historial y ya intentaste pedirlas en ventanilla? ¿Qué respuesta te dieron? Cuéntanos con el mayor detalle posible, porque esa información nos ayuda a orientar mejor a todos los que están en la misma situación. Si este video te fue útil, compártelo con alguien que lo necesite. Hay trabajadores y pensionados que llevan años sabiendo que algo no cuadra en su historial, pero no saben exactamente qué hacer al respecto. Esta información puede ser el punto de partida que necesitan para iniciar el proceso. Suscríbete al canal Sabiduría Económica, activa la campanita y dale like a este video. Nos vemos en el próximo.